Total, como tú no tienes tu propia familia, nos viene perfecto. Eso fue lo que dijo mi madre durante la cena del puente de diciembre, delante de mis 2 hermanos, sus parejas y sus 5 hijos, cuando anunció que yo me encargaría de los 5 niños en Navidad. No me preguntó. Nunca lo hacía. Lo que ella no sabía era que yo ya tenía unos billetes de avión en el bolso. Y no pensaba cancelarlos. Para la mañana de Navidad, sus vacaciones familiares perfectas se habían hecho añicos de formas que nunca habría imaginado. Y el grupo de WhatsApp que usaba para humillarme se convirtió en lo que la silenció. Antes de seguir, si esta historia te toca la fibra sensible, dale a me gusta y suscríbete, y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es. Me encanta leerlos. Me llamo Sofía. Tengo 27 años. Y esto es lo que pasó cuando dejé de ser la niñera gratis de la familia. Ahora, déjame llevarte a ese puente de diciembre, la noche en que todo cambió. La casa de mi madre está en una parcela de unos 1000 metros cuadrados al final de la calle del Roble en Majadahonda, Madrid. Revestimiento blanco, contraventanas negras. Un columpio en el porche que no se balancea bien desde 2014. En cada fiesta, la casa huele a lo mismo. Pavo asado, canela tostándose en el fuego, y un ligero olor a quemado de algo que Laura Martín se olvidó en el horno por estar demasiado ocupada organizando. Ese puente de diciembre estábamos todos. Carmen, mi hermana mayor, de 35, y sus 3 hijos. David, mi hermano, de 33, sus gemelos de 4 años. Sus parejas y 5 niños de menos de 8 años corriendo alrededor de la mesa del comedor. Y yo, con 27 años, soltera, en la silla más cercana a la cocina porque siempre era mi sitio, a medio camino entre la reunión familiar y la limpieza. Estábamos a mitad de la cena cuando mi madre se levantó y tintineó su copa de vino como si fuera a hacer un brindis. Sonrió a todos. Bueno, he estado pensando en la Navidad. Carmen y Borja, os merecéis esa escapada que siempre decís. David, sé que los padres de Teresa quieren ver a los gemelos. Así que, este es el plan. Se giró hacia mí. Sofía se quedará aquí con los niños, como cada año. Abrí la boca, pero Carmen fue más rápida. Oh, genial, dijo, deslizando su móvil hacia mí. Ya te he impreso la lista de alergias. Miré la hoja impresa. La alergia a los cacahuetes de Julia. La rutina de Hugo para dormir. Las gotas para los oídos de Mateo, plastificadas y codificadas por colores como un manual para un nuevo empleado. Miré alrededor de la mesa. David estaba cortando el pavo. Borja se servía más vino. Teresa examinaba su plato. Nadie parecía sorprendido. Nadie dijo: un momento. Alguien le ha preguntado a Sofía. Así que lo dije yo. En realidad, tengo planes para esta Navidad. Todos los cubiertos de la mesa se detuvieron. Y entonces mi madre dijo las palabras que nunca olvidaré. ¿Planes? ¿Qué planes? Total, tú no tienes tu propia familia, así que nos viene perfecto. No dije nada más después de eso. No en la mesa. Simplemente me terminé el puré de patatas mientras la conversación se reanudaba a mi alrededor. Porque para ellos, no había pasado nada. Los niños se acostaron sobre las 8. Carmen y Borja estaban en el salón. David y Teresa se habían ido a su hotel. Me puse el abrigo y me dirigí a la puerta principal. Mi madre me interceptó en la cocina. Estaba metiendo platos en el lavavajillas, lo que siempre hacía cuando quería tener una conversación que pudiera fingir que no era una confrontación. Manos ocupadas, ojos bajos, voz despreocupada. Sofía, no entiendo qué pasa. Le dije la verdad. He reservado un vuelo, dije. Llevo meses planeándolo. Tengo los días libres pedidos en la clínica. Se giró y me miró como si le acabara de decir que me unía a una secta. ¿Un vuelo a dónde? A la playa. Sacudió la cabeza. Sofía, estás exagerando. Son solo unos días con los niños, no es para tanto. No es que no sea para tanto, mamá. Es que no me lo has pedido. No tengo que pedirlo. Es lo que hace la familia. Desde el salón, la voz de Carmen llegó flotando. Sinceramente, Sofía, si tú tuvieras hijos,
yo haría lo mismo por ti. Es lo que hacen las hermanas. Miré de nuevo a la cocina. La silla de David estaba vacía. Se había ido sin decir una palabra. Buenas noches, dije. Salí. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de mí, y el aire frío de noviembre me golpeó la cara como agua fría. Me senté en mi coche durante un minuto entero antes de girar la llave. Me temblaban las manos. No de miedo, no de tristeza, sino por la lenta y dolorosa comprensión de que ni una sola persona en esa casa me había preguntado qué quería. Ni una vez, en años. Conduje a casa. Abrí mi móvil. Los billetes de avión seguían ahí, en la aplicación. La Costa Brava, 23 de diciembre. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No lo cancelé. Mi apartamento es un estudio encima de una ferretería en la calle Mayor. 45 metros cuadrados. Una ventana que da a un aparcamiento. El radiador hace un ruido a las 2 de la mañana como si alguien llamara a la puerta, pero es mío. En mi nevera, tengo la copia impresa de mi solicitud de vacaciones aprobada de la clínica, del 22 al 28 de diciembre, firmada por el doctor Núñez hace 2 meses. A su lado, un pequeño cuaderno con anotaciones manuscritas que llevo desde junio. 6 meses de números. Cada turno extra de noche. Cada hora extra. Cada comida cocinada en casa en lugar de pedir fuera. Cada mañana haciendo café en mi propia cocina en lugar de parar en una cafetería. Cada pequeño sacrificio registrado con tinta azul. El total al final de la última página: 2.340 euros. Ese era mi fondo para la Costa Brava. Mis primeras vacaciones de verdad desde una excursión del instituto a Toledo cuando tenía 16 años, hace 11 años. Marta y yo habíamos alquilado un Airbnb juntas. Una casita a 2 calles de la playa. Había mirado las fotos tantas veces que las tenía grabadas en la memoria. Cortinas blancas, un porche con 2 mecedoras. El sonido de las olas, lo suficientemente cerca como para oírlo a través de la puerta mosquitera. Llamé a Marta. Contestó al segundo tono. Le conté todo. El anuncio, la lista de alergias, el horario plastificado y la frase sobre no tener mi propia familia. Marta se quedó en silencio unos segundos. Luego me hizo una pregunta que lo abrió todo. Sofía, ¿cuándo fue la última vez que tu madre te preguntó qué querías tú por Navidad? No qué podías hacer por los demás, sino qué querías tú. Abrí la boca para responder. No salió nada. Busqué en años de recuerdos y no encontré nada. Esa es tu respuesta, dijo Marta. El apartamento estaba en silencio. El radiador tintineó. Y en la pantalla de mi móvil, la reserva brillaba. Confirmada. La Costa Brava. 23 de diciembre. 2 pasajeros. Para entender por qué estuve a punto de cancelar ese vuelo, tienes que entender cómo empezó todo, no de golpe, sino en capas. Una lenta acumulación de expectativas tan silenciosa que la confundí con normalidad. Hace 4 Navidades. Yo tenía 23 años. Recién salida de la escuela de enfermería. En mi primer trabajo de verdad en el centro de salud de Majadahonda, Carmen acababa de tener a Julia, un bebé con cólicos que podía despertar a todo el vecindario. Ella y Borja estaban al límite. Mi madre me llevó a un lado en Nochebuena. Tenía esa voz suave que usa cuando ya ha tomado una decisión pero quiere que pienses que es idea tuya. Cariño, Carmen necesita un respiro. Eres tan buena con los bebés. ¿Podrías quedarte con Julia unas horas el día de Navidad para que podamos cenar todos juntos? Unas horas. Eso fue lo que dijo. Todavía tengo el mensaje de esa mañana. Solo unas horas, cariño. Eres la mejor. Las horas se convirtieron en todo el día. Julia lloró durante toda la comida. Gritó durante toda la cena. La paseé por el pasillo mientras todos los demás se sentaban a la mesa, pasándose los canapés y las salsas. A las 10 de la noche. Comí restos de pavo sola en la cocina. El plato estaba frío, la casa silenciosa. Todos se habían ido a la cama o a sus casas. Lavé mi plato. Limpié la encimera. Conduje a casa. A la mañana siguiente, Carmen llamó. ¿Durmió bien Julia después de que te fueras? No preguntó si yo había dormido.
No preguntó si había comido. No dijo gracias. Y no le di más importancia. No entonces. Me dije que Carmen estaba agotada, que mi madre necesitaba ayuda, que esto es lo que hacen las buenas hijas. Me lo creí. Ese fue el primer año. El patrón estaba establecido, y ni siquiera me di cuenta. El segundo año, la lista se duplicó. Carmen ya tenía a Hugo, un recién nacido que solo dormía en siestas de 20 minutos. David y Teresa tenían a los gemelos, Marco y Carla, con poco más de 4 meses. La Navidad en casa de mi madre ahora significaba 4 niños menores de 3 años y una niñera. Yo, Carmen y Borja se fueron a un spa el día 24. Solo unas horas, dijo Carmen. Volvieron a las 9 de la noche. David y Teresa dijeron que necesitaban hacer compras de última hora. Desaparecieron hasta la cena. Sobre las 3 de la tarde, me quedé sin pañales. Le escribí a Carmen. Me hizo un Bizum de 50 euros con un único emoji. Una cara sonriente con un abrazo. Ni un gracias. Ni un te debo una. Solo 50 euros y un abrazo virtual por un día entero cuidando sola de 4 bebés en una casa que olía a leche regurgitada y galletas de jengibre. El tercer año fue peor. Carmen estaba embarazada de Mateo, estaba en reposo desde el puente de diciembre, así que los preparativos de Navidad empezaron antes. Mi madre me llamó la primera semana de diciembre. Necesitamos que estés en casa para el 23. Carmen no puede hacer nada este año. Intenté razonar. ¿Qué tal si Carmen y David se turnan un día? Yo hago uno, ellos el siguiente. Rotamos. La respuesta de mi madre fue rápida. Ellos tienen parejas con las que pasar el tiempo, Sofía. Lo entenderás cuando tengas a alguien. La frase fue un pequeño golpe, suave. La suposición cruel que se escondía debajo. Yo era la elegida porque estaba sola. No porque fuera voluntaria. Ese año, cancelé los planes de Navidad con mis amigos. Le escribí a Marta a las 11 de la noche desde el sofá de mi madre, rodeada de niños dormidos. Otra vez no puedo. Asuntos familiares. La respuesta de Marta fue rápida. Sofía, este es el tercer año. 3 palabras. Y casi lo oí. Casi. El cuarto año fue el que me rompió. No con un estruendo, no de golpe. Más bien como una grieta fina que no sientes hasta que el peso cae justo en el lugar adecuado. Ahora eran 5 niños. Julia tenía 6 años. Hugo, 4. Los gemelos, 3. Mateo acababa de cumplir 1 año y tenía cólicos, lo que significaba que cada 90 minutos, gritaba como si el mundo se estuviera acabando. Carmen y Borja volaron a un balneario en la sierra. 3 días. David y Teresa condujeron hasta casa de los padres de Teresa. 2 días y medio. Mi madre estaba en casa, pero pasaba la mayor parte del tiempo cocinando, recibiendo invitados, y haciendo que el comedor pareciera sacado de una revista. Yo estaba sola con 5 niños durante 3 días seguidos. Durmiendo en la habitación de los niños en un colchón hinchable que se desinflaba a las 2 de la mañana. El segundo día, Mateo tuvo fiebre, 39, 2 grados. Llamé a Carmen. No contestó. Estaba en el spa. Llamé a mi madre, que estaba abajo decorando galletas. Dale un poco de Dalsi. ¿Eres enfermera, Sofía? Metí a los 5 niños en el coche y conduje a urgencias. Mateo en su silla de coche, llorando. Los gemelos atados detrás de mí, pateando el respaldo de mi asiento. Julia cogiendo la mano de Hugo, preguntándome si Mateo iba a estar bien. El copago de la consulta fue de 180 euros. Lo pagué con mi tarjeta de débito. Nadie se ofreció a devolvérmelo. Cuando Carmen volvió a casa el día 26, bronceada y descansada, preguntó, ¿está bien Mateo? Sí, dije. Metió la mano en su bolso y sacó una vela. Te hemos traído esto de la tienda de regalos. Una vela de 12 euros por 3 días de cuidado de niños en solitario, un susto por fiebre y una factura de urgencias de 180 euros. Esa noche, conduje a casa y me senté en mi coche en el aparcamiento de mi edificio durante 20 minutos. No lloré. No llamé a nadie. Simplemente sentí que algo se cerraba silenciosamente dentro de mí, como se cierra una puerta, no de golpe,
sino con el suave clic de un pestillo cuando finalmente lo sueltas. Esa fue la Navidad que cambió algo en mí, no a la ira, sino a algo más silencioso. Lo difícil de ser la persona de confianza es que la gente deja de verte, solo ven la función, ven las manos que doblan la ropa, el coche que llega a tiempo y la voz que dice, vale por teléfono, pero dejan de ver a la persona que está detrás de todo eso. No era solo en Navidad. Cada vez que mi madre necesitaba que la llevaran al oculista, me llamaba a mí, no a Carmen, que vivía 15 minutos más cerca, no a David, que teletrabajaba los viernes. A mí, porque yo era la flexible. Cada fiesta, yo era la que conducía un día antes para limpiar la casa, poner la mesa, preparar las toallas de los invitados. Carmen llegaba con una tarta comprada en una tienda y una sonrisa. David llegaba con las manos vacías y nadie se lo cuestionaba. Así era como mi madre me presentaba a los vecinos cada vez. Esta es mi hija pequeña. Siempre está ayudando. No, esta es mi hija. La enfermera titulada. No, esta es mi hija, la que acaban de ascender. Solo, la que ayuda, como si fuera un electrodoméstico con nombre. Y cuando me gradué de la escuela de enfermería, con toga y birrete, todo el ceremonial, nadie vino. Mi madre tuvo una migraña. Carmen dijo que Julia tenía una cita para jugar. David dijo que se le olvidó la fecha. Marta fue la única que estuvo allí. Trajo flores y me hizo una foto con mi diploma en el aparcamiento. Todavía la tengo. Es la única foto de graduación que tengo. Esa noche, abrí el chat familiar, Familia Martín, y me desplacé hacia arriba. 3 años de mensajes. Casi todos eran de mi madre asignándome tareas o de Carmen enviando listas. Recordatorios de citas médicas, listas de la compra, horarios de recogida, instrucciones para cuidar a los niños. Ni un solo mensaje en 3 años que preguntara, Sofía, ¿cómo estás? Ni uno. Solía decirme a mí misma que simplemente estaban ocupados. Pero la gente ocupada aparece para las cosas que les importan. Yo no era una de ellas. Así que a finales de noviembre, llevaba 4 navidades en un bucle al que por fin le había puesto nombre. Y en la encimera de mi cocina había un cuaderno lleno de números, que representaban lo primero que había ahorrado solo para mí. 2.34 euros. 6 meses de horas extra. 6 meses de preparar mi almuerzo. 6 meses de decir, no, haré el café en casa cada mañana. Podía recitar las matemáticas mientras dormía. 4 turnos de noche extra al mes con paga y media, menos lo que apartaba para el alquiler y la compra, y el resto iba a un sobre en mi cajón de los calcetines. Marta y yo habíamos planeado este viaje con precisión horaria. El Airbnb a 2 calles de la playa. Un restaurante de marisco del que había leído maravillas. Un paseo al amanecer la primera mañana. Las mecedoras en el Porsche. No había visto el mar desde los 15 años. Y entonces mi teléfono vibró. El chat del grupo. Mi madre. Sofía, te reenvío la lista de Carmen. El horario de los niños es el mismo que el año pasado. No te olvides de los auriculares de Mateo. El mismo que el año pasado. Como si ya estuviera decidido. Como si yo ya hubiera aceptado. Como si el cuaderno y las horas extra y los 6 meses de privaciones no existieran, porque para ella, no existían. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. 6 meses de turnos extra por un viaje que ni siquiera se había molestado en preguntar antes de cancelarlo en su propia cabeza. Me pregunto qué sentirías tú si estuvieras en mi lugar, sosteniendo ese teléfono. ¿Alguna vez has ahorrado para algo que era realmente tuyo, solo para que alguien lo tratara como si no valiera nada? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. La pantalla se oscureció. Por primera vez en 4 años, no escribí vale. 2 días después, Marta y yo estábamos en un reservado en el mesón Casa Pepe, en la calle 15, después de un turno de 12 horas. El tipo de cansancio en el que las luces fluorescentes parecen zumbar. Pedí un té con limón. Ella pidió una cesta de patatas fritas que no tocó. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Giré mi pajita en círculos. No he respondido al chat del grupo. Sé que no es eso lo que te pregunto.
La miré. Si me voy a la playa, mi madre se va a enfadar mucho. Tu madre se enfada hagas lo que hagas. Eso no es exactamente una novedad. Marta mojó una patata frita en alioli y me señaló con ella. ¿Realmente quieres cancelar el viaje? No. Entonces no lo hagas. No es tan simple. En realidad, sí lo es. Simplemente no quieres que lo sea, porque la simplicidad significa lidiar con las consecuencias. Dejó la patata. Sofía, tu madre se ha enfadado cada vez que has querido algo para ti. Fuiste a la escuela de enfermería y dijo que era una fase. Te mudaste a tu propio apartamento y lo llamó un desperdicio de dinero. Que ella esté disgustada no es la medida de si estás haciendo lo correcto. No respondí. Tenía razón y lo odiaba. ¿Y si nunca me perdonan? Dije. Marta se recostó en el reservado. ¿Y si nunca te perdonas a ti misma por renunciar a otra Navidad propia? Dorisang. El bar bullía a nuestro alrededor. El ruido de los platos. Un cocinero gritando un pedido. Una pareja riendo en la barra. Tomé un largo sorbo de mi té. Me voy, dije. No lo voy a cancelar. Marta sonrió, solo un poco. Como si hubiera estado esperando mucho tiempo para oír eso. La única pregunta ahora era si decírselo a mi familia antes de irme o dejar que se enteraran por las malas. La llamada llegó un miércoles por la noche. Estaba lavando los platos en mi apartamento cuando el teléfono se iluminó con un nombre que no esperaba. Tía Pilar. Pilar Hernández, la hermana de mi madre, una profesora jubilada que vivía sola en Cercedilla, a 40 minutos al sur. Solo aparecía en los eventos familiares quizás 2 veces al año, sonreía educadamente y se iba pronto. La mayor parte de la familia pensaba que era reservada. Yo siempre sentí que había algo más. Sofía, espero no molestarte. No, tía Pilar, ¿qué pasa? Hizo una pausa. He visto el chat del grupo. Tu madre publicando ese horario, etiquetándote como si fueras la ayuda contratada. Solo quería ver cómo estabas. Casi se me cae el plato que sostenía. Había olvidado que la tía Pilar estaba en ese chat. Nunca publicaba, nunca reaccionaba. Supuse que lo había silenciado hacía años. Pero no. Estoy bien. Dije. Solo intentando resolver las cosas. Sé lo que es eso. Su voz se suavizó. Cuando tenía tu edad, Laura me tenía organizando todas las reuniones familiares. Las invitaciones, la comida, la limpieza, todo. Lo hice durante 8 años. Ni una sola persona se ofreció a ayudar. Y cuando finalmente paré, tu madre le dijo a toda la familia que era egoísta. Se rió, pero no fue una risa feliz. ¿Te suena? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué hiciste? Dejé de ir hasta que me trataron como una invitada, no como el personal. Llevó un par de años. Pero finalmente lo hicieron. Me quedé en silencio. Ella me dejó estarlo. Sea lo que sea que decidas, cariño, solo quiero que sepas que elegirte a ti misma no es abandonar a tu familia. Susurré un gracias. Probablemente no fue suficiente. Luego, justo antes de colgar, Pilar dijo una cosa más que lo cambió todo. Y Sofía, he estado leyendo ese chat de grupo durante 3 años. He visto cada mensaje que tu madre ha enviado sobre ti. Deberías saberlo. La línea quedó en silencio. Mi cocina se volvió extrañamente silenciosa. Después de que Pilar colgara, me senté en mi sofá con el teléfono en el regazo y abrí el chat del grupo. Había leído estos mensajes antes, cientos de ellos, durante 3 años, pero siempre los leía como se lee una señal de tráfico en el camino al trabajo. Normal, ruido de fondo. Esta vez, me desplacé con otros ojos. La Navidad pasada, a las 15:14 del 24 de diciembre. Yo estaba en urgencias con Mateo, con 5 niños a cuestas. Y mi madre le estaba escribiendo a Carmen, en el mismo chat de grupo en el que yo estaba. Como si no lo fuera a ver. Ella está bien. Le gusta sentirse necesitada. Le da algo que hacer. Carmen respondió en 2 minutos. Jaja, sí. Mejor eso que sentarse sola en su pequeño apartamento. Seguí desplazándome. Hace 2 años, una semana después de que sugiriera que rotáramos el cuidado de los niños. Tu madre a Carmen.
Yo me encargo de Sofía. Se le pasará. Siempre lo hace. Y luego el último mensaje. De la noche después del puente de diciembre. Hace menos de 3 semanas. Yo había conducido a casa. Me había sentado en mi coche con las manos temblorosas. Y mientras yo conducía en la oscuridad, mi madre le había escrito esto a Carmen. Sofía no tiene una vida real de todos modos. Debería estar agradecida de que la incluyamos siquiera. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez. Lentamente. Como se relee una frase que no tiene sentido hasta que de repente tiene demasiado sentido. Debería estar agradecida de que la incluyamos siquiera. Dejé el teléfono. Puse las palmas de las manos sobre las rodillas y respiré hondo. No hice capturas de pantalla de nada. No lo necesitaba. Los mensajes estaban ahí, en un chat de grupo que todos en la familia, incluida la tía Pilar, podían ver cuando quisieran. Cogí el teléfono y llamé a Marta. Una frase. Nos vamos, y no se lo voy a decir a nadie. Las 2 semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Fui a trabajar. Volví a casa. Hice la cena. Respondí a los mensajes de mis amigos. Y todo el tiempo, llevé un secreto que se sentía como una piedra cálida y pesada en mi estómago. El chat del grupo seguía activo. Mi madre enviaba actualizaciones casi a diario. El horario de siesta de Mateo, la nueva alergia alimentaria de Hugo, la marca de toallitas que a Julia le gustaba. Cada mensaje estaba dirigido a mí, pero ninguno era para mí. Eran órdenes. Despachos de un general a un soldado que nunca había sido consultado sobre su alistamiento. Los leí todos. No respondía a ninguno. Simplemente los miraba pasar. En casa, hacía la maleta lentamente. Una maleta de mano, vestidos de verano, un bañador, sandalias, un libro de bolsillo que quería leer desde el verano. Puse mi respuesta automática de fuera de la oficina en la clínica. Confirmé el Airbnb. Miré el tiempo en la Costa Brava. 15 grados, soleado, una ligera brisa del mar. No es el tiempo de playa para la mayoría. El tiempo perfecto para mí. Una semana antes de Navidad, mi madre llamó. Estarás en casa antes de las 12 del día 23, ¿verdad? El vuelo de Carmen sale a las 3. Necesita irse a la 1. Me puse el teléfono en la oreja y miré la maleta junto a la puerta. Te avisaré, mamá. Silencio. ¿Qué quieres decir con que me avisarás? Es Navidad, Sofía, te avisaré. Pude oír su respiración. Pude oír los engranajes girando. El recálculo. La irritación. La necesidad apenas contenida de decir algo cortante. Pero no lo hizo. Todavía no. Pensó que tenía tiempo. Pensó que cedería. Siempre lo había hecho. Colgué y el apartamento quedó en silencio. Solo el zumbido del radiador y el sonido de mi propia respiración. Estar en mi propio plan se sentía como la cosa más radical que había hecho nunca. El 21 de diciembre, nuestro último turno antes de las vacaciones. Marta y yo almorzamos en la sala de descanso de la clínica. Sillas de plástico, un microondas que olía a la sopa de la semana pasada y una ventana que daba al aparcamiento donde mi coche ya estaba cargado. ¿Nerviosa?, preguntó Marta, quitando la tapa de un yogur. Un poco, dije. No por el viaje, por mi teléfono el día 23. Apágalo. No puedo. ¿Y si algo va mal con uno de los niños? Marta lo pensó. Entonces déjalo encendido, pero no contestes a menos que sea una emergencia de verdad. Sabrás la diferencia entre el pánico y la culpa. Tienes práctica. Mi teléfono vibró sobre la mesa entre nosotras. El chat del grupo. Mi madre había enviado una foto. La casa, toda decorada. Guirnaldas en la barandilla de la escalera. Una corona en la puerta principal. Un árbol en el salón con adornos caseros de los nietos. Debajo, su mensaje. Todo listo para la familia. Sofía, la habitación de los niños está preparada. He puesto el colchón hinchable para ti. Marta se inclinó sobre mi hombro y leyó. Me miró. El colchón hinchable en la habitación de los niños. Sí. ¿Te ha preparado la cama en la habitación con 5 niños? Sí. No el cuarto de invitados, no el sofá. La habitación de los niños.
con el bebé que llora y los gemelos que patean. No dije nada. Marta se recostó. ¿Sabes lo que tiene el Airbnb de la Costa Brava? ¿Qué? Una cama de matrimonio. Me señaló con la cuchara. 2. Me reí. Fue la primera risa de verdad que había tenido en semanas. El tipo de risa que empieza en el estómago y empuja todo lo demás fuera del camino. Aunque solo sea por un momento. 2 días. 48 horas. Y estaría en un lugar que nadie me había asignado. 22 de diciembre. 9 de la noche. La noche antes de que todo sucediera. Mi apartamento estaba a oscuras. Salvo por la lámpara de mi mesilla de noche y el tenue resplandor azul de mi teléfono. La maleta estaba junto a la puerta principal como una promesa. Mi alarma estaba puesta para las 5:30. El vuelo era a las 8. Llamé a mi tía Pilar. Contestó al instante, como si hubiera estado esperando. ¿Mañana?, preguntó. Mañana. ¿Estás segura? Estoy segura. La oí exhalar, lenta y constantemente. La respiración de alguien que ha estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Bien. Estaré pendiente del chat del grupo. Y si las cosas se ponen feas, me llamas. Tía Pilar. Sí, cariño. ¿Crees que estoy equivocada? No dudó. ¿Equivocada por qué? Por tener una vida. Me quedé en silencio por un momento. Cariño. Lo único equivocado es pasar otra Navidad como la criada de alguien, fingiendo que es amor. Apoyé la frente en la ventana. La calle de abajo estaba vacía. Una fina capa de escarcha se estaba formando en los parabrisas de los coches del aparcamiento. Duerme un poco, dijo Pilar. Y hazme una foto de esa playa. Colgamos. A las 21:47, mi teléfono sonó de nuevo. Mamá. Lo dejé pasar al buzón de voz. Su mensaje duró 22 segundos. Lo escuché una vez. Sofía. Carmen dejará las maletas de los niños en mi casa por la mañana. Estate aquí antes de las 12. No llegues tarde. Ni un por favor. Ni un signo de interrogación, Mentes. Solo una orden, con el mismo tono que usaba para decirme que pusiera la mesa cuando tenía 12 años. Lo escuché de nuevo. Luego lo borré. Me metí en la cama. Subí las mantas, revisé mi alarma y cerré los ojos. El viento silbaba contra la ventana. El radiador hizo un último ruido, y se quedó en silencio. Por la mañana, estaría en el aeropuerto, y mi familia estaría en la puerta. 5:30 de la mañana. La alarma sonó en la oscuridad. No le di al botón de posponer. Estaba completamente despierta. Llevaba despierta desde las 5, mirando al techo, escuchando los latidos de mi propio corazón, esperando que llegara la culpa. No llegó. Me duché, me vestí, vaqueros, un jersey fino y mis botas buenas. Me miré en el espejo del baño y vi a alguien a quien apenas reconocía. No porque pareciera diferente, sino porque parecía lista. Marta llegó a las 6:15, con los faros cortando la oscuridad. Cerré con llave mi apartamento, bajé la maleta por las escaleras y la metí en su maletero. El aire de la mañana era frío y cortante. ¿Lista?, dijo. Lista. Condujimos al aeropuerto en un silencio que no necesitaba romperse. La autopista estaba casi vacía. Unos cuantos camiones. Algunos madrugadores. Las luces de Navidad parpadeaban en las casas a lo largo de las 6. En el aeropuerto, todo fue rápido. Facturación. Control de seguridad. Puerta B7. 2 asientos junto a la ventanilla. A las 8 de la mañana, mi teléfono se iluminó. El chat del grupo. Mamá. Buenos días. Carmen dejará a los niños a las 10. Nos vemos a las 12. Un signo de exclamación. Una cara sonriente. No tenía ni idea. Leí el mensaje. Marta miró por encima de mi pantalla pero no dijo nada. Abrió su libro. Guardé el teléfono en el bolsillo. A las 8:20, llamaron a nuestro grupo de embarque. Escaneé mi tarjeta de embarque, caminé por la pasarela y encontré mi asiento. Ventanilla. Los motores zumbaron. Las luces de la cabina se atenuaron. Y luego el movimiento, el rodaje, la inclinación, la elevación,
miré por la ventanilla mientras el suelo se hacía pequeño. En algún lugar de abajo, mi madre estaba preparando zumos para 5 niños y guardando un sitio para mí en un colchón hinchable. Arriba, entre las nubes, todo era sol. Aterrizamos poco después de las 10. La Costa Brava olía a sal y a pino. Completamente diferente a Madrid en diciembre. El aire era fresco, pero había una calidez subyacente. El tipo de calor que irradia el agua cuando el sol ha estado sobre ella toda la mañana. Marta fue a por el coche de alquiler. Encendí mi teléfono. 6 llamadas perdidas de mi madre. 3 de Carmen. Un mensaje de David. Oye, ¿dónde estás? Mamá me está llamando. El chat del grupo había pasado de la calma a la locura. 11:58 a.m. Mamá, Sofía, ¿dónde estás? Carmen ya se ha ido. Los niños están aquí, llámame. 12:03 p.m. Mamá, de nuevo, esto no es gracioso. Te estoy llamando. 12:07 p.m. Mamá, en mayúsculas. Sofía, contesta al teléfono. Me quedé mirando la pantalla. Marta estaba metiendo nuestras maletas en el maletero, fingiendo no mirarme. A las 12:12, mi madre volvió a llamar. Contesté. Sofía, ¿dónde estás? Carmen se fue hace 1 hora. Los niños están aquí. No voy a ir, mamá. 3 segundos de silencio. Los conté. Te dije que tenía planes. Feliz Navidad, dije. Y colgué. Mi mano estaba firme. Mi voz también. Y el silencio que siguió, de pie en ese aparcamiento de la Costa Brava con las gaviotas graznando y la arena soplando sobre el asfalto, se sintió como el primer silencio real que había tenido en años. 12:20 p.m. El chat del grupo explotó. Mamá, no viene, se ha ido, nos ha dejado con 5 niños. Carmen, desde donde quiera que su vuelo la hubiera llevado, ¿qué? Esto no puede estar pasando. No puedo cancelar mi vuelo. David, espera, en serio. Bloqueé el teléfono y lo metí en el bolsillo. Marta abrió la puerta del conductor y me miró por encima del techo del coche. La playa, dijo. La playa. Estaba a 7 minutos. Mi familia estaba a 800 kilómetros. Carmen no llegó a su resort. Más tarde me enteré, a través del chat del grupo leía, no respondía, que estaba en la puerta de embarque cuando su madre llamó. Su vuelo estaba embarcando. Borja ya estaba en su asiento. Y su madre estaba al otro lado de la línea, con 5 niños gritando de fondo, diciendo, tienes que volver. Sofía no viene. No puedo hacer esto sola. Carmen llamó a Borja desde la puerta. Solo puedo imaginar cómo fue esa conversación. Porque lo que apareció en el chat del grupo fue la versión de Carmen. Filtrada por la ira. Tuve que salir del aeropuerto. El resort costaba 1.200 euros. No reembolsable. La tasa de cambio del vuelo son 400 euros. Esos son 1.600 euros perdidos porque a Sofía le apetecía irse a la playa. Aparentemente, Borja no simpatizaba con mi madre. Carmen lo publicó en el chat. Borja dice que este es nuestro problema, no de Sofía. Dice que me dijo que esto pasaría. Dijo, y cito, no puedes simplemente endosarle a tu hermana tus hijos cada Navidad y esperar que siempre diga que sí. Leí ese mensaje 3 veces. Borja, a quien nunca había oído decir mucho más que, pásame el pan, en la cena, le había dicho eso a Carmen. Para las 2 de la tarde, Carmen estaba de vuelta en casa de mi madre, con las maletas intactas, el rímel corrido, de pie en el vestíbulo con 5 niños que querían saber por qué la tía Sofía no estaba allí. Y fue entonces cuando Carmen hizo la pregunta que nadie se había molestado en hacer antes. Mamá, Sofía dijo que iba a cuidar de los niños. Silencio. Bueno, no con palabras. Simplemente asumí que lo haría. Siempre lo hace. Carmen se quedó mirando a su madre. Mamá, eso no es lo mismo. Una sola frase, y en ella, apareció una grieta, fina, silenciosa, casi invisible, en la fachada que mi madre había tardado 4 años en construir. David siempre fue el callado, no de una manera profunda y reflexiva, de una manera conveniente. El tipo de silencio que le permitía sentarse y ver cómo se aprovechaban de otra persona durante 4 años sin tener que decir nunca nada incómodo. Pero el 23 de diciembre,
Su mujer lo dijo por él. David y Teresa estaban en casa de los padres de ella, a 2 horas de distancia, cuando su madre llamó. Reconstruí esto a partir de sus mensajes en el chat. Mamá quiere que volvamos, publicó David. Dice que no puede con los niños sola. Aparentemente, Teresa le quitó el teléfono. Lo que siguió no fue de David. La voz era demasiado directa. La puntuación demasiado clara. Laura ha llamado y le ha dicho a David que vuelva para ayudar con los niños. Acabamos de llegar. Mis padres han estado cocinando todo el día. No vamos a ninguna parte. Luego, 20 minutos después, David publicó de nuevo. Y esta vez pude sentir a Teresa de pie detrás de él, porque escribió algo que nunca le había visto escribir antes. Una opinión real. Mamá, creo que tenemos que hablar de esto después de Navidad. Puede que Sofía tenga razón. Mi madre respondió al instante. ¿Tener razón? Ha abandonado a su familia en Nochebuena. David no respondió, pero Teresa sí. No en el chat del grupo. Me envió un mensaje privado. No lo vi hasta esa noche, sentada en el porche del Airbnb con una manta sobre las rodillas y el mar a una calle de distancia. Oye Sofía, soy Teresa. Quería que supieras algo. Pagamos a nuestra niñera 20 euros la hora. La pasada Navidad. Cuidaste de 5 niños durante 3 días. Esos son más de 700 euros de trabajo gratis. Y tu madre te llama egoísta por parar. Lo leí 2 veces. Luego me apreté el teléfono contra el pecho y escuché las olas. Mi madre siempre fue buena en una cosa por encima de todo, controlar la narrativa. Lo hizo cuando mi padre se fue. Lo hizo cuando Pilar se distanció. Y la noche del 23 de diciembre, lo hizo de nuevo. Estaba sentada en un pequeño restaurante de mariscos cerca del muelle, compartiendo un plato de gambas con Marta, cuando mi teléfono empezó a vibrar con números que no había visto en meses. Tío Ramón, tía Diana, un primo de Salamanca con el que no había hablado desde la Semana Santa pasada. El mensaje del tío Ramón. Sofía, tu madre dice que has abandonado a la familia. Eso no suena como tú. Llama a tu madre. Tía Diana. Cariño, es Navidad. Pase lo que pase, la familia es lo primero. Mi primo apenas conocido. He oído que has dejado tirados a los niños. Qué feo. Joder, dijo Marta. Mi madre los había llamado a todos. Había recorrido su lista de contactos como un general reuniendo a sus tropas. Y les había contado su versión, la versión en la que yo desaparecía sin avisar, abandonando a 5 niños pequeños y arruinando la Navidad porque me apetecía ir a la playa. Dejó fuera la parte en la que nunca me preguntó. Dejó fuera los 4 años de cuidado de niños no remunerado. Dejó fuera el colchón hinchable, la factura de urgencias y los mensajes del chat de grupo que pensaba que nadie leía. Marta me vio desplazarme por el teléfono. ¿Qué vas a hacer? Nada. No esta noche. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y cogí una gamba. Mi madre había pasado 30 años construyendo una historia sobre sí misma. La madre sacrificada, la matriarca abnegada. Y yo había pasado 27 años, como personaje secundario en ella. Por primera vez, no estaba cumpliendo mi papel. Y no podía soportar que el espectáculo no saliera según lo previsto. Pero se le olvidó una cosa. La tía Pilar también estaba en ese chat de grupo. Y Pilar lo había leído todo. A las 22:14, un mensaje privado de Pilar. Tu madre ha llamado a Ramón y a Diana. Les está diciendo a todos que abandonaste a los niños. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras reescribe la historia. Con tu permiso, me gustaría decir algunas cosas en la videollamada de mañana. Respondí en 4 segundos. Di lo que tengas que decir, tía Pilar. Solo di la verdad. La mañana de Navidad, me desperté con el sol entrando por las cortinas blancas y el sonido del mar. Sin alarmas, sin niños llorando, sin la voz de mi madre llamando desde el final del pasillo, solo el sonido de las olas. Lentas, constantes, sin prisas. Marta ya estaba levantada, moviéndose por la cocina en calcetines, haciendo café en la pequeña prensa francesa que venía con el Airbnb. La casa olía a café recién hecho y a aire salado. Me senté en el porche con una sudadera, con las manos alrededor de una taza caliente,
y durante 5 minutos enteros, no miré mi teléfono. Fue la primera mañana de Navidad en 4 años que me desperté sin una alarma puesta por otra persona. A 800 kilómetros al norte, se estaba desarrollando una Navidad diferente. Lo sé porque el chat del grupo estaba abierto, activo, ruidoso. Enam Commerce Lapan Belas AM. Laura. Los niños están despiertos. Julia quiere abrir los regalos. Apenas doy abasto. 7:45 a.m. Carmen. Mamá, déjalos que los abran. Ya los veré más tarde. Delapan 10 a.m. Carmen. De nuevo. Mateo está llorando otra vez. ¿Le has puesto las gotas para los oídos? 8:30 a.m. Laura. No sé dónde están sus oídos, Carmen. Para las 9, Carmen y Laura estaban discutiendo en mayúsculas sobre quién se había olvidado la medicación de Mateo. Borja le había enviado a Carmen un solo mensaje, que apareció en una captura de pantalla que ella publicó accidentalmente. Estas se suponía que eran nuestras vacaciones. El desastre que yo había manejado sola durante 4 años ahora estaba repartido entre las personas que lo habían creado, y se estaban ahogando. Y entonces, a las 9:12, recibí un mensaje privado de David. Oye, feliz Navidad. Espero que te lo estés pasando bien donde quiera que estés. Una pausa, y luego un segundo mensaje. Siento no haber dicho nada. Leí los mensajes. No respondí. Todavía no. Pero algo en mi pecho se aflojó. Pequeño, silencioso, como un nudo que se deshace. Cada Navidad, a las 3 de la tarde, la familia Martín hacía una videollamada. Era una tradición desde que el tío Ramón aprendió a usar Zoom durante la pandemia. 15 personas, 4 hogares, 1 hora de alegría forzada y el hijo de alguien tirando la cámara. Casi no me uno, pero Marta me miró y dijo, «Sigues siendo familia, Sofía. Solo has cambiado los términos». Así que a las 15:02 me uní. La pantalla se llenó de caras. Tío Ramón y tía Diana en su salón. Un fuego crepitando detrás. Mis 2 primos de Salamanca saludando. David y Teresa en la mesa del comedor de sus padres. Carmen en el sofá de casa de mi madre, con los ojos enrojecidos, con Mateo en el regazo. Y mi madre en el centro, con un jersey de Navidad, pintalabios, el ángulo de la cámara perfecto. Incluso en medio de una crisis, estaba dirigiendo la escena. Y entonces apareció mi recuadro. Yo, en el porche, con una camiseta, el mar detrás de mí. La reacción fue inmediata. Vaya, vaya, mirad quién ha aparecido, dijo mi madre. Desde la playa, nada menos. Tío Ramón intervino. Laura, déjalo estar. Es Navidad. La voz de mi madre se agudizó. Dejó a 5 niños sin nadie que los cuidara. En Nochebuena. ¿Sabes qué clase de persona hace eso? No me inmuté. Había tenido 24 horas para prepararme para esto. Mamá, nunca me pediste que los cuidara, dije. Me dijiste que lo haría. Tenía planes. Te dije que tenía planes. Y me ignoraste. ¿Planes? ¿Unas vacaciones por encima de tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia me preguntó qué quería por Navidad? Nadie dijo nada. 2 segundos. 3. Y entonces, desde un pequeño recuadro en la esquina inferior, mi tía Pilar activó su micrófono. Laura, dijo, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre esto. Todas las caras en la llamada se quedaron quietas. La cámara de Pilar estaba ligeramente inclinada hacia arriba. Se podía ver su ventilador de techo girando lentamente detrás. Llevaba un cardigan gris, las gafas de leer sobre la frente. Tenía la calma de alguien que ha estado pensando en esto durante mucho tiempo. Laura, te quiero, dijo. Eres mi hermana, pero he visto lo que le has hecho a Sofía durante 4 años. Y vi cómo me lo hiciste a mí durante 8 años antes de eso. La cara de mi madre se tensó. Pilar, esto no tiene nada que ver contigo. La voz del tío Ramón era firme. Laura, déjala terminar. Pilar continuó. Estoy en el chat de grupo familiar. He leído cada mensaje, cada horario que le enviaste a Sofía sin preguntar, cada lista que Carmen reenvió como si Sofía fuera su empleada.
Y he visto cómo hablabas de ella, cuando pensabas que no se daría cuenta. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres que los lea, Laura? La voz de Pilar era firme. Porque he guardado capturas de pantalla. No porque estuviera intentando construir un caso. Porque cuando leí esos mensajes, me sentí mal, y quería recordar cómo era. Para no dejar que le pasara nunca más a nadie en esta familia. Pilar, no lo hagas. Hace 3 semanas, después del puente de diciembre, le escribiste a Carmen. La pantalla se congeló. No literalmente, pero cada recuadro en esa llamada se quedó inmóvil. 15 personas. 15 pequeños rectángulos de silencio. Pilar hizo una pausa. Le estaba dando a mi madre una última oportunidad para detenerlo ella misma. Mi madre no dijo nada. Sentada en el porche de la Costa Brava viendo esa llamada. Contuve la respiración. Porque sabía lo que venía. Sabía lo que decían esos mensajes. Y en unos segundos, todos los demás también lo sabrían. Y me pregunté, ¿alguna vez has tenido un momento en el que una verdad que temías estaba a punto de ser dicha por alguien que no esperabas? ¿Cómo se sintió eso? Realmente quiero saberlo. Dímelo en los comentarios. Pilar se ajustó las gafas y empezó a leer. La Navidad pasada, dijo Pilar, el 24 de diciembre, a las 15:14, mientras Sofía llevaba a 5 niños a urgencias porque Mateo tenía 39, 2 de fiebre, le escribiste esto a Carmen. Leyó despacio, cada palabra precisa. Ella está bien. Le gusta sentirse necesitada. Le da algo que hacer. Nadie se movió. Carmen respondió. Y cito. Jaja. Sí. Mejor eso que sentarse sola en su pequeño apartamento. En la pantalla. Carmen cerró los ojos. Pilar continuó. Hace 2 años. Después de que Sofía sugiriera que rotaran el cuidado de los niños. Le escribiste a Carmen. Yo me encargo de Sofía. Se le pasará. Siempre lo hace. La boca de mi madre se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Y qué hay de este? Dijo Pilar, bajando la voz. Hace 3 semanas. La noche después del puente de diciembre. Después de que tu hija te dijera que tenía planes y te rieras en su cara. Escribiste esto. Levantó su teléfono a la cámara para que todos pudieran ver la captura de pantalla. Luego lo leyó en voz alta. Sofía no tiene una vida real de todos modos. Debería estar agradecida de que la incluyamos siquiera. Silencio. No el tipo educado. No el tipo de silencio en el que alguien está a punto de cambiar de tema. El tipo de silencio que presiona desde todos los lados. Pesado, envolvente, asfixiante. 15 recuadros en la pantalla, nadie escribiendo, nadie moviéndose. En algún lugar del salón de mi madre, se encendió la calefacción. A través de su micrófono, oí un sonido que nunca olvidaré. Un suave, casi inaudible siseo. 5 segundos 10. La pausa más larga en la historia de la familia Martín. El tío Ramón la rompió. Su voz era baja, cuidadosa, la voz de un hombre que elige cada palabra deliberadamente. Laura, ¿es eso cierto? ¿Escribiste eso? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Su boca se movió. Está sacado de contexto. Y desde el sofá detrás de ella, Carmen dijo, mamá, yo estaba en esa conversación. Yo también los leí. No están sacados de contexto. Lo que sucedió a continuación fue una clase magistral de cómo una persona se queda sin defensas en tiempo real. Mi madre intentó la culpa primero. Siempre lo hacía. Crié a esos niños sola, dijo, con la voz quebrada, después de que su padre se fuera. 18 años. Sin ayuda, sin un respiro. Y así es como me lo pagáis, poniéndoos en mi contra en Navidad. Tía Diana, tranquila como el papel. Laura, nadie se está poniendo en tu contra. Pero lo que Pilar acaba de leer, así no es como se habla de una hija. Mi madre cambió de táctica. Manipulación emocional. Arma número 2. Sofía está exagerando. Siempre ha sido sensible. Unas vacaciones. Y de repente toda la familia está en mi contra. David. David, que no había dicho una palabra en mi defensa en 4 años, activó su micrófono. Mamá, no está exagerando. Su voz era vacilante.
La voz de un hombre que está desaprendiendo el silencio. Hace 3 años. Nos pidió que rotáramos. Todos dijimos que no. Yo no dije nada. Eso es culpa mía. Mi madre se quedó mirando su recuadro en la pantalla. Luego se volvió hacia el tío Ramón. Presión social. Su último recurso. Ramón, eres su tío. Dile que está equivocada. Dile que la familia es lo primero. El tío Ramón no dudó. La familia es lo primero. Laura. Eso incluye a Sofía. Y por lo que parece, hace mucho tiempo que no ha sido lo primero para ella. Fue entonces cuando mi madre empezó a llorar. Pero incluso a través de las lágrimas. Incluso a través de los temblores. Me fijé en lo que hizo a continuación. Giró la cámara hacia su salón, donde los 5 niños estaban sentados en la alfombra, rodeados de papel de regalo. Miradlos, dijo. Están confundidos. No entienden lo que está pasando. Esto es lo que Sofía les ha hecho. Desde algún lugar fuera de la cámara, la voz de Carmen. Cansada. Miserable. Agotada. Mamá. Para. Sofía no ha hecho esto. Lo hemos hecho nosotros. La pantalla parpadeó. Carmen se había movido. Y mi madre se sentó sola en el encuadre, llorando en el silencio que ella misma había creado. No dije una palabra durante todo esto. Simplemente observé desde mi pequeño recuadro. Con el océano detrás de mí. El pelo al viento. 15 caras mirando una verdad que había estado a la vista durante años. No necesitaba decir nada. Los mensajes lo decían. Pilar lo decía. Incluso Carmen lo decía. Pero ahora la llamada estaba en silencio. Y cada rectángulo en la pantalla me miraba. Esperando. Así que hablé. Mamá, te quiero. Quiero a esta familia. Mantuve mi voz tranquila, sin ira, sin temblor, solo clara. Pero he pasado 4 navidades siendo vuestra niñera. Pagué 180 euros por la visita de Mateo a urgencias que nadie me devolvió. Duermo en un colchón hinchable en la habitación de los niños. He cancelado planes, me he perdido vacaciones con amigos y he trabajado turnos extra todo el año para permitirme unas vacaciones. Y anunciaste que cuidaría de los niños sin preguntarme. Hice una pausa. El viento me movía el pelo. Las olas seguían ahí detrás de mí, constantes e indiferentes. Dijiste que no tengo una vida real. Miré directamente a la cámara. Pero la tengo. Es que ninguno de vosotros se ha molestado en mirarla, nadie dijo nada. No estoy enfadada, dije. Solo estoy cansada de que mi vida tenga que reducirse para que la vuestra pueda expandirse. Si el año que viene queréis que venga por Navidad, vendré como familia, no como el personal. El silencio duró mucho tiempo. Luego, desde su pequeño rincón, Pilar dijo, bien dicho, cariño, la voz de mi madre finalmente llegó, pequeña. Más pequeña de lo que nunca la había oído. No sabía que te sentías así. Y dije lo único que quedaba por decir. No preguntaste. El tío Ramón fue quien lo terminó. Creo que todos tenemos mucho en qué pensar. Dijo lo que un hombre dice cuando sabe que una habitación necesita una salida y nadie más la está creando. Uno por uno, se despidieron. Palabras suaves. Tía Diana saludó. Mis primos de Salamanca susurraron Feliz Navidad y se desconectaron. David asintió levemente antes de que su pantalla se oscureciera. Carmen no dijo nada. Solo miró a la cámara por un segundo, luego extendió la mano y terminó la llamada. Mi madre se desconectó sin decir una palabra. Me senté en el porche durante mucho tiempo después de que la pantalla se quedara en negro. El sol se estaba poniendo sobre el agua, tiñendo el cielo de cobre y albaricoque. En algún lugar de la calle, alguien estaba haciendo una barbacoa. El olor a carbón flotaba en el aire salado. Marta sacó 2 tazas de té de manzanilla, porque sabe que no bebo café por la tarde. Se sentó en la silla a mi lado, y no preguntó cómo había ido. Había oído la mayor parte a través de la puerta mosquitera. Esperé a que llegara la culpa, la vieja voz familiar que había susurrado durante 4 años. Deberías haber ido. Habría sido más fácil. Pero no llegó. En su lugar, sentí algo que no había sentido en años. Espacio. Espacio para respirar,
como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 4 navidades y finalmente estuviera exhalando, lenta y completamente. A las 7 de la tarde, recibí un mensaje de Carmen. Sofía, lo siento por el comentario de la vela y la lista de alergias y todo. Debería haber dicho gracias. Debería haberlo dicho hace años. No respondí. Todavía no. Necesitaba tiempo. A las 7:30, Pilar. Feliz Navidad, cariño. Estoy orgullosa de ti. Le respondí. Feliz Navidad, tía Pilar. Gracias por decir la verdad. Luego guardé mi teléfono y escuché las olas hasta que oscureció por completo. Marta y yo volamos de vuelta el día 27. El aeropuerto de Girona era pequeño y tranquilo. Subimos a un avión regional que olía a aire reciclado y cacahuetes. Dormí todo el camino. El primer sueño ininterrumpido que había tenido en días. Cuando volví a mi apartamento, todo estaba como lo había dejado, silencioso, limpio. La lámpara de mi mesilla de noche seguía encendida desde que me fui en la oscuridad 4 días antes. Durante la semana siguiente, las consecuencias llegaron en pequeños trozos, como el correo que sabes que viene pero que aún así te sobresalta. Carmen perdió 1.600 euros. Los 1.200 euros del resort no reembolsable. Los 400 euros de la tasa de cambio del vuelo. Ella y Borja tuvieron una pelea que más tarde describió como la peor desde que nacieron los gemelos. Borja le dijo lo que aparentemente había estado pensando durante años. Que confiar en ella cada Navidad no era generoso. Era una exigencia. Para Nochevieja, estaban buscando niñeras profesionales. Pagadas. David me hizo un Bizum de 180 euros el 29 de diciembre. Sin nota, sin mensaje, solo el número. La cantidad exacta del copago de urgencias de Mateo del año pasado. Me quedé mirándolo un rato. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía la existencia de esa factura. Teresa me envió un mensaje privado. Le dije a David que tenía que dar un paso al frente. No puede quedarse al margen para siempre. Siento que haya tardado tanto. El tío Ramón me llamó el día después de Año Nuevo. Me alegro de que hablaras, Sofía. Tu madre tiene buenas intenciones, pero está tan preocupada por mantener las apariencias que se olvida de aparecer de verdad. Mi madre no llamó. No esa semana. Ni un mensaje. La mujer que me había enviado mensajes diarios sobre horarios de siesta, gotas para los oídos y listas de alergias estaba completamente en silencio. Ese silencio decía más que los 4 años de mensajes anteriores. Llamó el 3 de enero. 10 días de silencio. Y luego su nombre apareció en mi pantalla a las 2 de la tarde. Justo cuando llegaba a casa del trabajo. Casi lo dejo sonar, pero contesté, porque la versión de mí que contesta el teléfono a su madre todavía no se ha ido, simplemente ya no es la única versión. Sofía. Su voz era cautelosa, la voz de alguien que ha ensayado su primera línea. He estado pensando, y sé que dije cosas que no fueron justas. Noté que dijo injustas. No equivocadas. Una pequeña diferencia. Pero que lo decía todo sobre dónde estaba. Necesito que entiendas, continuó, después de que tu padre se fuera, tuve que hacerlo todo sola. Nadie me ayudó. Y en algún momento, me acostumbré a apoyarme en ti. Quizás demasiado. Lo entiendo, mamá, pero entender por qué lo hiciste no hace que esté bien. Un suspiro al otro lado de la línea. Pilar leyó esos mensajes delante de todo el mundo, dijo. Y aquí estaba la verdadera herida. ¿Sabes lo humillante que fue? Cerré los ojos. Mamá, sé exactamente cómo se siente, porque así es como me siento cada vez que anuncias mis planes delante de la familia sin preguntarme. Silencio. El tipo de punto muerto entre dos personas que se quieren desesperadamente y que finalmente se han quedado sin formas de evitar la verdad. Lo siento, Sofía. Su voz se quebró. De verdad lo siento. Debería haber preguntado. Debería haber visto lo que estabas renunciando. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Lo digo en serio. Y también digo en serio lo que dije después. Las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Vendré cuando pueda. Ayudaré cuando quiera. Pero ya no soy la niñera por defecto. Una pausa lo suficientemente larga como para oír el goteo de su grifo de la cocina. Vale.
dijo. Solo eso, suave, inseguro, todavía no cómodo, pero una puerta entreabierta. La primera prueba llegó 2 semanas después. Conduje hasta casa de mi madre para la cena del domingo. La primera vez desde el puente de diciembre. Me dije que me quedaría 2 horas. Incluso puse un temporizador en mi teléfono. No para ser rígida, sino para demostrarme a mí misma que podía decidir cuándo irme. La casa parecía la misma. Las decoraciones de Navidad seguían puestas porque mi madre siempre espera hasta mediados de enero. El columpio en el porche, las contraventanas negras, la corona en la puerta, pero algo era diferente. Cuando entré, la mesa estaba puesta para 2. No para 10. No para 5 niños y un colchón hinchable. Solo 2 servicios. 2 vasos de agua y el olor a pastel de pollo. Mi favorito. No el de Julia. No el de Hugo. El mío. Mi madre no dijo mucho. Se movía por la cocina un poco más despacio. Un poco más en silencio. Me preguntó por el trabajo. Me preguntó por Marta. No mencionó el cuidado de los niños, ni la videollamada, ni la playa. Comimos. Tuvimos una charla trivial. El nuevo perro del vecino, el hielo en las carreteras, si el bar de la carretera 15 había cambiado su menú. Fue cuidadoso, como 2 personas que están reaprendiendo un idioma que han estado hablando mal durante años. Me quedé 1 hora y 45 minutos. Luego me levanté, le di un beso en la mejilla y conduje a casa. 2 días después, Carmen llamó. Oye, Sofía, estamos buscando una niñera para el fin de semana de San Valentín. ¿Conoces a alguien bueno? Estamos pagando, esta vez. Le di el nombre de una compañera de la clínica. Carmen la contrató. 20 euros la hora. Sin listas plastificadas. Solo una transacción normal entre un padre y un profesional. En mi cumpleaños en enero, David envió un mensaje al chat del grupo. Feliz cumpleaños, Sofía. Te invito a cenar este fin de semana. La primera vez en 27 años que alguien de esa familia iniciaba un plan conmigo que no implicaba que yo trabajara. No rompí ninguna relación. Simplemente dejé de cruzar puentes que solo iban en una dirección. Ahora es febrero. La nieve fuera de la ventana de mi apartamento se está derritiendo. El agua gotea de los canalones. Pequeños arroyos bajan por el aparcamiento hacia el desagüe. Todavía no es primavera, pero se puede sentir que se acerca. En mi nevera, hay una foto nueva. Marta y yo en el porche del Airbnb de la Costa Brava. 2 tazas de café levantadas. El océano, un borrón azul detrás de nosotras. A su lado, una foto mía y de la tía Pilar de Año Nuevo. Su brazo alrededor de mis hombros. Ambas nos reímos de algo que ahora no recuerdo, pero no importa. Lo que importa es que parezco feliz. Feliz de verdad, no el tipo de actuación. Mi madre y yo no estamos arregladas. Quizás nunca lo estemos. Todavía comete errores de vez en cuando. Un comentario sobre lo agradable que sería si viniera más a menudo. Una pausa en el teléfono donde puedo sentir que se está preparando para un reproche. Pero ahora se contiene. O al menos lo intenta. Y estoy aprendiendo que intentarlo, por torpe que sea, es más de lo que he tenido en 27 años. Durante mucho tiempo, pensé que el amor significaba hacerse útil. Que si dejaba de ayudar, dejaría de importar. Pero esto es lo que aprendí. Sentada en ese porche de la Costa Brava la mañana de Navidad mientras mi familia se desmoronaba a 800 kilómetros de distancia. Las personas que solo te valoran cuando eres útil, en realidad no te valoran en absoluto. Y las personas que te quieren, que realmente te quieren, siguen ahí incluso cuando dejas de trabajar. Si eres la persona que siempre dice sí, en tu familia, la que cancela planes, la que paga, la que cuida de los niños, la que pone la mesa y la limpia. Y nadie te pregunta nunca qué necesitas. Solo quiero que sepas esto. Se te permite parar. No porque no los quieras, sino porque te quieres a ti misma lo suficiente como para finalmente ocupar tu propio espacio. Esa es mi historia. Si resuena con la tuya, me encantaría escucharlo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías subido a ese avión? Y si has puesto un límite con tu familia, ¿cómo fue?
Cada historia aquí abajo ayuda a alguien a sentirse un poco menos solo. Si esta historia significó algo para ti, dale a me gusta y suscríbete. Realmente ayuda a que más gente encuentre estas historias cuando las necesitan. Y si quieres otra, echa un vistazo al enlace en la descripción. Créeme, es igual de potente. Gracias por escuchar.